penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Muy buenas noches, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre sus vidas. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y en este tiempo, pues, el Señor nos ha dado la bendición de poder compartir su palabra. Es un enorme privilegio estar delante de ustedes. Y yo confío en Dios de que esta palabra va a ser de mucha bendición y mucha edificación para la vida de cada uno de nosotros. Pues, quiero que primeramente sea Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Y sin más preámbulo, quisiera dar inicio al tema de esta noche, el cual hemos tomado como texto base, 2 de Timoteo, capítulo 3, que por cierto, el título de ese texto dice características de los hombres de los últimos tiempos. Déjenme decirles, hermanos, que este tema es de mucha actualidad. Pues a pesar de que nosotros estamos en Dios, estamos en su casa, permanecemos en Él, ¿verdad? Permanecemos en Cristo leyendo su palabra, buscando su rostro constantemente, también es importante que nosotros estemos apercibidos y notemos el comportamiento de la gente allá afuera. Pues hoy en día, lamentablemente, la maldad se ha multiplicado, tal como está profetizado también en la Escritura, que en Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por tanto, es necesario que nosotros estemos apercibidos de eso. Hoy en día, pues, es evidente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y este tipo de razonamientos solo puede venir de una mente sin Cristo, una mente perversa, cuyos pensamientos son de continuo el mal. Y a veces la gente lo que sabe decir, bueno, a mí que nadie me diga, que nadie me defina qué es bueno y qué es malo. Bueno, de todas maneras, cada quien sabe si está actuando bien o está actuando mal, ¿verdad? Si está obrando de manera incorrecta. Pues al final todos tenemos una conciencia y a través de esa conciencia nosotros también vamos a ser juzgados. Un ejemplo sencillo, bueno, ahorita tantas cosas, ¿verdad?, que nos ocurren en la vida cotidiana. Conduciendo yo hace poco, ¿verdad?, en las calles de Tegucigalpa, un gran desafío, por cierto, pues me tocó darle pasada a un peatón. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Nosotros le damos pasada, aplicamos la cortesía, damos pasada a un peatón, o tal vez un vehículo saliendo de un estacionamiento de retroceso complicado, nos detenemos y le damos pasada. Pero a pesar de que uno pone las intermitentes con tiempo, ¿verdad? Dando aviso de que nos vamos a detener, ocurre que el que está atrás, pues en vez de aplaudir, ¿qué pasa? A veces se enoja, ¿verdad? Y entonces empiezan a sonar la bocina y a veces sacan la cabeza y empiezan a vociferar y proferir voces, ¿verdad? Gritando, miedoso, novato, bueno, tantas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas, para ellos, manejar así de manera brusca, violenta, para ellos eso es bueno, ¿verdad? Y ese es un buen conductor, el que no se deja meter un carro o el que le da la velocidad máxima a su vehículo, ese es un buen conductor. Pero bueno, ser cortés es malo, ¿verdad? Para ellos. ¿Qué cosas? ¿No? Esto es algo que nosotros lo vemos a diario y en muchas otras cosas, ¿verdad? Por cierto, un paréntesis, bueno, el carácter del cristiano se refleja muy bien en las siguientes condiciones. Y yo he notado que manejando, ¿verdad? O jugando fútbol, o tal vez haciendo una fila en un supermercado, en un banco, ¿verdad? A veces nosotros nos volvemos impacientes y queremos sacar ventaja. Miren, si verdaderamente queremos probar de qué está hecho un cristiano, solamente observémoslo en cualquiera de esas tres condiciones. Ahí sale el hombre viejo, ¿verdad? Como decimos algunos. Entonces, bueno, este es otro tema, ¿verdad? Y quizá posteriormente se llame el carácter de los cristianos de los últimos tiempos.
Pero yo quiero seguir avanzando y quisiera leer el texto base que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1, lo vamos a leer hasta el 5, y dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, oiga bien, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos, ¿verdad? Quizás no los vamos a ver todos porque son muchos, pero vamos a relacionarlo con ejemplos cotidianos que a veces nosotros podemos ver que al comprobar ya con la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos en los tiempos finales y el comportamiento de los hombres es tremendo. Y ojo, cuando digo hombres no solamente me refiero al género masculino. La palabra de Dios cuando dice hombres también se refiere al género femenino, masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos lo que dice el versículo 2, dice que una de las características es que habrán hombres amadores de sí mismo. En la versión Dios habla hoy, se refiere al término egoístas. ¿Y qué es egoísta? Una persona que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Y yo creo que amarnos a nosotros mismos, pues bueno, yo no veo ningún problema en que nos querramos, ¿verdad? Yo me quiero mucho, por ejemplo, y bastante, ¿verdad? Pero a veces el comportamiento de este tipo de gente es extremo y solamente piensan en ellos sin importarles los demás. O sea, eso es ser egoísta, pensar solo en nosotros sin importarle los demás, ¿verdad? Y cabal, yo hace poco esto también lo observé en un supermercado. Yo andaba un poquito a la carrera porque ocupaba comprar unas verduras. Andaba muy deprisa y eran los días donde se avecinaba el segundo huracán, el Iota, y pues muchos ya habíamos visto las condiciones en las que había muchos pobladores, sobre todo en la costa norte, pero cuando yo me voy a hacer la fila, muy grande por cierto, yo pensé que era que la gente estaba abasteciendo de productos básicos para poder enfrentar el nuevo huracán o la tormenta que se venía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Me encuentro que la mayoría de productos que llevaba la gente eran bebidas alcohólicas. Entonces, pensando más bien en hacer sus fiestas, sus parrandas, y yo no vengo a señalar a nadie tampoco, pero esto me refleja a mí cuán bajo ha caído la humanidad. O sea, ¿cómo podemos ser tan egoístas? Muchos compatriotas sufriendo en lugares que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Y ellos quizá están a la espera de un poco de alimento, algo de ayuda, ropa, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que nos encontramos es que a veces solo nos interesan nuestros deleites, estar nosotros felices, tranquilos, sin importar que a nuestro alrededor la gente esté sufriendo. Entonces, es muy tremendo y es muy vergonzoso y da mucha lástima que las personas se estén comportando de esta manera. Otro tipo de características es que habla de que los hombres de los últimos tiempos son ávaros, ¿verdad? Y bueno, esto también está ligado a lo anterior, ¿verdad? Porque cuando somos ávaros también somos egoístas. Y aquí pues el enfoque solamente lo vamos a ver en lo material, ¿verdad? En lo económico. En la versión Dios habla hoy, dice, en vez de la palabra ávaros, dice que son amantes del dinero. Amantes del dinero. Todos sabemos que en la palabra de Dios también está escrito que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hoy en día todos pensamos, bueno, entre más tengo, más quiero, ¿verdad? Parece que hubiera una carrera desesperada por ver quién tiene más. Y esto, a mi parecer, lo que crea es un problema social. Pues con tal de tener lo más que podemos, pues cometemos muchas barbaridades a veces, ¿verdad? Les pagamos mal o mucho menos a los empleados de lo que deberíamos de pagar. O a veces boicoteamos los negocios de los demás, ¿verdad?
con tal de atraer más clientes, o boicoteamos la integridad de las demás personas para beneficiarnos, o hay otros que evaden impuestos, etcétera, ¿verdad? Bueno, al final, siendo ávaros, ¿verdad? Nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Y al final nada nos vamos a llevar de este mundo, ¿verdad? Bueno, el pastor nos ha mencionado y siempre recuerdo yo una ilustración donde dice que nunca se ha visto un carro fúnebre donde va el ataúd y que atrás vienen las posesiones y los bienes y se las van a meter ahí en la tumba. O sea, eso no se ha visto jamás, y ni siquiera un caballo pura sangre o un perro carísimo, que a veces gastamos el dinero, y no estoy diciendo que invertir en mascotas sea malo o incorrecto, pero a veces tenemos muchos excesos de ese tipo, ¿verdad? Otra característica es ser vanaglorioso. Ahora, ¿qué es eso de ser vanaglorioso? Ok, en la versión Dios habla hoy, estoy comparando, y sustituye la palabra vanaglorioso por jactancioso y vanidoso. Ahora, yo me fui a buscar al diccionario y yo busqué la palabra vanidad, y la palabra vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás, o sea, la atracción que yo causo hacia los demás. Es un tipo de arrogancia al final, ¿verdad? Engreimiento, te has escuchado cuando dicen esta persona es engreída, ¿verdad? Esa es una expresión exagerada de la soberbia. En realidad, la vanidad hace que el hombre deposite más su confianza en sí mismo o en sus capacidades o posesiones, lo que hace que el hombre al final no confíe en Dios. O sea, lo que esto produce es que nosotros no glorifiquemos a Dios, sino que estemos pensando en que todo lo que nosotros tenemos y hacemos es por nuestras propias habilidades, nuestros conocimientos, nuestras fuerzas, etc. Entonces, esta es una característica que también se observa. Otra es la soberbia, ¿verdad? Hay hombres soberbios también. En otras versiones dice arrogantes o fanfarrones. Esa palabra fanfarrón a veces suena como cómico, ¿verdad? Porque hay personas que solo son bulla, pero en el fondo también son soberbios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros a personas así? ¿Ah? Conocemos muchos, montones de repente, ¿verdad? Ahora, si a usted le toca encontrarse con personas así, pues simplemente no les haga caso, ¿verdad? Y debemos de entender que la soberbia al final es sinónimo también de orgullo, o sea, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, cuando nosotros somos orgullosos, engreídos, estamos denotando que somos superiores a los demás, que somos superiores al prójimo. Esto contradice lo que establece la palabra de Dios en el Santiago, capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer por acá. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué tremendo! Yo me imagino ese cuadro, Dios resistiendo a un soberbio. O sea, yo me imagino que alguien quiere caminar, pero el Señor le dice, stop, aquí no pasas. O sea, conmigo no es así esto. O sea, tienes que humillarte, tienes que ser humilde. Si nosotros vamos a ir a la presencia del Señor, debemos de hacerlo siempre con humildad. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice también algo sobre esto. Y dice la palabra del Señor, Romanos 12, 3, dice, digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, seamos humildes, pues, seamos humildes. Entonces, cuando nosotros nos creemos más que los demás, entonces no estamos cumpliendo con este consejo que da el apóstol Pablo, y no solamente es que lo dice, sino que por la gracia que les da, dice, y a todos los que están aquí, o sea, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Claro, tampoco es que nosotros nos vamos a limitar a creer que somos poca cosa. Recordemos que somos hijos de Dios y en Él somos más que vencedores. En Él nosotros somos ricos en muchas cosas, ¿verdad? Y no solamente me refiero a lo material, sino que
Las riquezas que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros son para que las disfrutemos, ¿verdad? Y recalco, no me refiero a riquezas materiales. Entonces, nosotros debemos de ser humildes siempre. Otra característica que encuentro yo por acá habla de los blasfemos. Qué pesado esto, muy duro. Los blasfemos. En la Reina Valera actualizada dice detractores. En la Dios habla hoy dice que son personas que hablan en contra de Dios. Y aunque usted no lo crea, este tipo de personas existen, hermano. Existen por montones. Hoy en día nosotros podemos ver cuán abierta es la blasfemia contra Dios. O sea, basta con solo ver las redes sociales y de repente publican una noticia en la que hace referencia a un siervo o a un ministro de Dios y se comparte, ¿verdad?, por un medio famoso. Pero ¿qué pasa? A veces, si nos metemos a los comentarios, la gente empieza a detractarlos, ¿verdad? Empieza a hablar blasfemias contra el mismo Señor, no solamente contra el siervo, sino que son personas que se oponen a todo lo que sea del Señor. Entonces, yo recomiendo ya al final, pues mejor recomiendo no ver este tipo de comentarios en las redes porque a veces el tono es muy ofensivo, ¿verdad? A veces vulgar y no vale la pena leerlos. No vale la pena que nosotros nos estemos contaminando de esta manera. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, hace algunos añitos ya, un tema que estaba de moda, me acuerdo muy bien, era la música secular, ¿verdad? Y los mensajes subliminales en estas canciones. Y entonces buscaban el contenido al revés de las canciones y a veces algunos significados al derecho también, o sea, buscaban al derecho y al revés. Pero hoy en día, hermano, el mensaje es directo, o sea, ya nada se oculta. Un mensaje totalmente antibíblico y blasfemo contra Dios. Por ahí yo miré hace poco también un video, y no es que solo paso viendo videos en las redes, pero a veces me toca y me comparten algunas cosas. Y yo miré un video de un influencer, que le dicen ahora en las redes, criticando a un pastor, ¿verdad? Entonces el pastor en respuesta hizo otro video para responderle a este influencer, el influencer respondió y así fue un dime que te diré, que el pastor quizá cometió el error de caer en ese juego, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que este influencer, ya en su respuesta final, dijo, bueno, dice, al final yo ya estoy fijo en el infierno, dice, así es que yo espero a este pastor y nos demos la cara ahí en el infierno, ¿verdad? Y él sin inmutarse, o sea, él lo dice, lo da por hecho, que él va para el infierno y que no le importa nada. Pues él decía, total, yo ya sé que ese es mi destino. Imagínense ustedes cómo el diablo tiene controlada la mente de estas personas, que les dice, bueno, al final ya estamos perdidos, pues yo vas para allá y allá te espero. Es tremendo el comportamiento de este tipo. Entonces, la blasfemia nos hace decir cosas contra Dios que al final solo la misericordia de Dios y si permite que estas personas se arrepientan de todo corazón, pues van a alcanzar misericordia y perdón de Dios. Tengo otra característica por acá y dice que habrán hombres desobedientes a los padres. Mire que en la versión BLP, que es Biblia la Palabra, se llama, una versión española, utiliza la palabra rebeldes, rebeldes. Fíjense que recientemente yo compartía en la enseñanza de Adulam el tema sobre la obediencia. Muy bonito el tema. Y bueno, recordábamos algunas anécdotas de los que ya tenemos una cierta edad, ya más adentro, ¿verdad? Que nuestros padres nos pedían hacer algo y de volada lo hacíamos, ¿verdad? Ahí no había chance de discusión. Y a veces el lenguaje de señas bastaba cuando nos advertían que algo no estaba bien. Y cuando ya ese lenguaje de señas nos advertía algo, significaba que estamos en problemas. Algunos decían que una simple mirada, ¿verdad? Una mirada china, dicen por ahí, bastaba. Hoy lamentablemente, pues son los hijos los que dan las órdenes, imagínense, a los padres. Y por eso hay tantos hijos desobedientes. Y esas son características también, ¿verdad? De estos tiempos finales. A veces olvidamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, ¿verdad? Nosotros debemos de ser obedientes a los padres y a través de eso también
nosotros aprendemos obediencia a Dios, porque es muy importante en la vida del cristiano que seamos obedientes al Señor. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tus padres y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, son consejos sabios que nos da la palabra de Dios. Que guardemos sus mandamientos, el mandamiento de nuestro Padre, las enseñanzas de nuestras madres. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van a servir y que nos va a permitir que seamos hombres y mujeres de bien. Amén. Otra característica que encontramos nos habla de ser ingratos, ¿no? Ser ingrato es un sinónimo también de ser mal agradecido. Y yo no me refiero solamente a temas de buenos modales, ¿verdad? De que nos educaron bien o que nos educaron mal, sino que hay algo terrible dentro de nuestro corazón, que a veces nos olvidamos fácilmente de un favor o de una bondad. A veces el mismo Dios nos permite que recibamos mucha misericordia de Él. Y entonces en esta parte a nosotros se nos olvida ser agradecidos con Dios. Bueno, y esto viene de mucho tiempo. Nosotros leemos en la palabra de Dios, aún el Señor les abrió, desde que los sacó de Egipto, les abre el mar de par en par, los lleva por el desierto bien consentidos, y el pueblo siempre estaba murmurando, o sea, no agradecían lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Y eso les costó, bueno, todos ya sabemos, ¿verdad? Que ellos permanecieran en el desierto 40 años, imagínense, solo por renegar, por murmurar, por ser malagradecidos. Y aún después de eso no aprendieron la lección. Nosotros miramos en el libro de los jueces cuántas veces el Señor tenía misericordia de la nación de Israel. El Señor, cuando ellos clamaban al Señor, cuando estaban en angustia, el Señor venía en su pronto auxilio, los libraba de sus enemigos y ya cada quien para su casa, tranquilo, pero luego se olvidaban del Señor y entonces volvían ellos a las mismas andadas, volvían ellos a hacer lo que al Señor no le agradaba. Entonces eso es ser ingrato, eso no es ser agradecido. Nosotros debemos de ser bastante agradecidos con el Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y hay tantas cosas por agradecerle al Señor, demasiadas cosas. ¿Cuántas cosas le podemos agradecer? Algo sencillo, los alimentos, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Pero ocurre en estos tiempos que por la soberbia que ya les mencioné en la característica anterior, a veces eso hace que nos jactemos en decir que no, todo esto que yo tengo es por mi habilidad, por mi conocimiento, porque yo me esfuerzo y tantas cosas. Y no le damos las gracias a Dios, ni le damos la gloria a Dios. Es muy triste esto, muy lamentable. La palabra de Dios nos insta a que nosotros seamos agradecidos y que le demos gracias a Él. Podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, y dice lo siguiente: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire qué lindo. La voluntad de nuestro Dios es que vivamos una vida llena de gratitud para con Él. O sea, no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa que nosotros estemos en situaciones difíciles, pero dice que demos gracias a Dios en todo, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, pero también en medio de la salud y la bonanza. Debemos de dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Él, que nosotros seamos agradecidos con Él. Vamos a seguir avanzando y quisiera ver otra característica y habla del irreverente. Imagínense ustedes, irreverente. Pero ¿qué es una persona irreverente? Bueno, que no hace referencia. En otras versiones que yo encontré acerca de esta característica, dice que es un impío, un sacrílego y hasta mundano, dice, en otras versiones. Según el diccionario, un irreverente
es un término exclusivo de una persona que muestra o manifiesta falta de respeto, consideración o reverencia hacia los demás o en el entorno. Dice que es lo contrario y opuesto a la reverencia o al merecido respeto. Eso es un irreverente, imagínense. Hoy en día podemos ver pues cuánto irrespeto hay a lo de Dios. He escuchado de gente que, incluso gente que utiliza las páginas de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y a veces la gente que anda en malos pasos las utiliza para ser puritos, ustedes ya saben de qué, ¿verdad? Y otros irrespetan lo establecido por Dios de otra manera, creando, o los que están en eminencia, en el poder, creando leyes a su propia conveniencia. Quizá aquí no se ve tan fuerte, pero sí en otros países, ¿verdad? Y legislan eh, cosas contrarias a lo establecido por la palabra del Señor. Y así hay muchas formas de que nosotros mostremos irreverencia, ¿verdad? Nosotros debemos de tener reverencia también a la casa de Dios. Debemos de tener reverencia a su presencia cuando el Señor habla, cuando el Señor nos habla a través de la profecía, de la palabra profética. Debemos de ser reverentes también nosotros, estar atentos a escuchar su voz, de estar atentos en el tiempo de adoración, de estar atentos en el tiempo de la palabra, no distraernos, porque a veces no solamente podemos decir que esta característica la pueden tener en el mundo, también en la iglesia podemos ser irreverentes. Entonces, cuando nosotros estemos en la casa de Dios, vayamos a lo que vayamos, ¿verdad? Yo vine a alabar a Dios, yo vine a escuchar su palabra, yo vine a estar en la presencia de Él y yo vine a disfrutar. Vayamos con esa disposición, vayamos nosotros con esa consigna y así de esa manera nosotros estaremos guardando reverencia a nuestro Dios. Ok, otra característica para ir avanzando, vamos a ver si termino, dice que es sin afecto natural, sin afecto natural. Yo al principio creí que se refería a la naturaleza, ¿verdad? Claro que sí, también la palabra nos enseña que amemos la naturaleza, ¿verdad? Porque en Apocalipsis incluso hay un juicio que dice para los que no cuidaron la tierra, muy tremendo. Pero aquí el contexto, cuando habla sin afecto natural, esto es la gente sin amor. Miren qué cosa, sin amor, duros de corazón, sin compasión. Fíjense que en la TLA lo traduce como crueles y violentos. ¿Cuánta crueldad vemos hoy en día? ¿Cuánta violencia? Hoy en día podemos ver mucho de esto. Y a nadie le importa agredir, insultar, asesinar a otras personas. Ya eso es muy común en nuestros tiempos. La sociedad de hoy está muy sensible que hasta por un equipo de fútbol nos peleamos. O sea, y a veces por equipos que ni siquiera son de este país. También ocurre por política, religión, ¿verdad? Etcétera. O sea, son personas insensibles y de esto podemos hablar mucho. Pues ustedes ven cómo se llenan los diarios de casos y cosas que se dan en nuestro país y a veces hasta porque lo voltean a ver mal a uno, ya es motivo. Imagínense que yo estaba viendo en el periódico, eso fue hace como unas 3 semanas o un mes, no recuerdo. Estaba viendo en el periódico que un hombre mató a su propio hermano y solo por una cerveza. Parece que se confundieron y dijo, no, esta es la mía, no, que esta es mía. Y al final terminó uno de ellos asesinando al otro. Y era hermano de sangre, imagínense, por una botella de cerveza nada más. Y terminó en un enlace fatal. O sea, entre familia se da esto también. O sea, la agresión en familia es muy común también. Bueno, y hablando de familia, bueno, a veces en la familia nosotros podemos carecer de amor también. Mire qué tremendo, ¿verdad? En los matrimonios el hombre maltrata a la mujer o viceversa. La mujer pues maltrata al hombre. Bueno, hay casos también, desde luego que hay casos. Hermanos matándose por herencia, porque se murió su papá, su abuelo, su tío, y quedaron discutiendo por una herencia y se generan vendetas graves y terminan con desenlaces fatales. Si tan solo nosotros fuéramos capaces de amarnos los unos a los otros como el Señor lo manda,
pues créanme que la historia fuera otra. El Señor nos instruye, nos insta a que nos amemos unos a otros, a que amemos a nuestros hermanos, a que amemos incluso a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. Y la verdad que el Evangelio se centra en el amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios. Hay tantos versículos que hablan de esto, pero yo recogí una porción nada más que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice 1 de Juan, capítulo 4, 7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo podemos dar amor? Entonces yo creo que ahí está en gran parte el problema de todo este asunto. Si no hay amor y si no recibimos nosotros el amor de Dios, si no buscamos de ese amor de Dios, tampoco podemos dar amor, tampoco podemos amar, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces tenemos que nacer de Dios. Pero bueno, como a la gente no le interesa conocer de Dios, pues ya todos sabemos y conocemos los resultados que tenemos, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Quiero avanzar con las características y otra de ellas es los calumniadores. Calumniadores, calumnias. En la versión Dios habla hoy, me gusta bastante comparar con varias versiones, pero en la versión Dios habla hoy, en vez de la palabra calumniadores, dice chismosos. Qué tremendo, ¿verdad? Mejor paso a lo siguiente, ¿verdad? Porque esto no se da. Bueno, la verdad que hoy en día la calumnia es una de las herramientas más tremendas que utiliza el enemigo. Hoy en día, levantar un falso es lo más común que puede haber. Imagínense, este es un fenómeno que también le llaman desinformación. No sé si ustedes lo han escuchado. La desinformación consiste en que, bueno, viralizar un contenido o difundir un contenido cuyo propósito es manipular o engañar al que recibe la información errónea. También se les conoce como fakes, noticias falsas, fake news, ¿verdad? Que es una palabra ya que viene del idioma inglés, o sea, algo falso, algo fake. Y nosotros debemos de siempre comprobar las fuentes cuando cuando se habla de algo o de alguien, porque muchas veces eh, la calumnia o difamar o la desinformación lo vemos a la orden del día. Es muy común, es muy frecuente. Y esto equivale a mentir también. Y bueno, creo que todos sabemos hacia dónde van los mentirosos, ¿verdad? ¿Para dónde van los mentirosos? Bueno, se los dejo de tarea porque ya ese es otro tema, pero si gustan lo pueden encontrar ahí en Apocalipsis. Ahí habla del destino final de los mentirosos. Otra de las características habla de los intemperantes. Intemperantes. Bueno, esa palabra no es muy común en mi léxico. Y bueno, eso es lo bonito de estudiar la palabra del Señor, que nos permite conocer cosas nuevas. Y buscando encontré que intemperante equivale a ser desenfrenado o libertino. Miren qué cosa, ¿verdad? Desenfrenado o libertino. Un desenfrenado es alguien sin freno, o sea, sin moderación, pues, o sea, alguien sin templanza, que no tiene sobriedad, o sea, que no se puede controlar. Hoy en día abundan las personas que no tienen límites para hacer y deshacer. Y en 1 de Pedro capítulo 4, del versículo 3 y el 4, podemos leer algo sobre esto. Y dice, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 4 para que lo busquen, dice la palabra de la siguiente manera. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Ahí viene la palabra desenfreno.
y disolución y os ultrajan. Ok, Dios quiere que nosotros nos apartemos de esas cosas, ¿verdad? Y si alguna vez nosotros lo hicimos, los compinches, como decimos, ¿verdad? Con los que andábamos, pues ahora nos van a aborrecer por no andar en sus mismas inmoralidades. Porque ellos quieren que nosotros sigamos haciendo esas cosas, que andemos en esos desenfrenos y pues hacernos ver así como ellos. En el mundo, sí, puede ser que haya amistad, pero una amistad que no nos va a conducir a nada bueno. El alcohólico, por ejemplo, tiene amigos, pero ¿qué es lo que le va a ofrecer un alcohólico? Más alcohol. Un plato de comida no le van a ofrecer. No le van a ofrecer ropa para su familia, sino que solamente ya saben qué es lo que le gusta y por lo general ofrecen algo que nos va a llevar a la perdición. Pero como nosotros ya no andamos en esos caminos, dice el versículo 4 que a ellos les parece cosa extraña, ¿verdad? Que nosotros ya no andemos corriendo junto con ellos en ese mismo desenfreno, porque el Señor nos ha liberado, el Señor nos ha hecho libre. Entonces, por eso, Dios quiere que nosotros nos apartemos de esas cosas, ¿verdad? Por eso, si tenemos esas amistades todavía, lo que debemos de hacer es llevar una palabra y decir, hey, amigo, el Señor me hizo libre de este vicio, el Señor me hizo libre de esta esclavitud. ¿Y por qué no vienes conmigo más bien? ¿Verdad? Usted lance la palabra, quizá le aborrezcan, quizá se burlen de usted, pero usted cumplió. Y si verdaderamente usted lo consideraba amigo, llévele la palabra, háblele del Señor y el Espíritu Santo va a obrar y para Dios no hay nada imposible. Una característica más habla de los aborrecedores de lo bueno. Miren, yo aquí a veces yo me confundí en esto porque ¿cómo es posible que alguien aborrezca lo bueno? Yo creo que a todos nos gusta lo bueno. ¿A quién no le gusta lo bueno? A todos nos gusta la calidad, a todos nos gustan las cosas bien hechas y el bien a todos nos gusta. Pero imagínense que hay personas aborrecedores de lo bueno. O sea, ya vimos al inicio que a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Isaías capítulo 5, versículo 20. En la traducción NTV dice que odiarán, dice, todo lo bueno. Qué cosa, ¿verdad? Gente que odia todo lo bueno. Yo nunca olvido una vecina que tuve allá en San Pedro Sula cuando, bueno, yo allá que me crié durante mi juventud, mi adolescencia, mi niñez. Y yo recuerdo muy bien cuando me convertí, un tiempo muy especial, ¿verdad? Eh, yo le anuncié a una vecina que ahora soy cristiano, ¿verdad? Que yo ahora sirvo a Dios y que ahora soy diferente. Pero, ¿cuál fue la reacción de mi vecina? Ah, ya te arruinaste, ya te arruinaste. Seguramente a ella le gustaba escucharme decir las boconadas y las groserías que yo decía, las palabras de 7 pisos, como dice la pastora, cuando jugábamos fútbol en la calle, porque sí podíamos hacerlo en ese tiempo. Y a ella le escuchaba, le gustaba escuchar todas esas cosas. Y seguramente, pues, al proferir eso, ella se gozaba, ¿verdad? Ahora, los otros jóvenes se burlaban. Está bien. Yo sabía que tenía que estar dispuesto a soportar la crítica, la burla, pero yo siempre con la frente en alto, orgulloso de que Cristo Jesús era mi Señor y mi Salvador, que ahora ya no vivo igual que Él vive en mí. Y yo viví ese momento lleno de gozo, de alegría y de felicidad. En el negocio, yo atendía un negocio y ya no ponía yo aquella música, sino que ahora ponía alabanzas. Yo era feliz, pero la gente no lo miraba bien, pues para la gente yo ya estaba mal, pues yo era un loco, pues, como dice la palabra de Dios, que para el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pues para ellos son locura. Y bueno, si yo estoy loco por Cristo. Amén, aleluya. Bueno, miren, ya sé que hay más características, ustedes las pueden ver ahí en ese texto de Timoteo,
Eh, Sin embargo, hasta aquí me voy a detener, ¿verdad? Lo que quiero es que quede claramente evidenciado que nosotros estamos en tiempos finales, ¿verdad? Eh, Quizá en otra ocasión vamos a analizar esto, pero lo que hemos visto hasta ahorita no es para que andemos presumiendo que nosotros somos los buenos y los de afuera son los malos. Tampoco es para que nosotros temamos que estamos en los tiempos finales y que eh, hay que estar nosotros ya guardados. Y claro que sí, nosotros debemos de estar siempre esperando y confiando en el Señor, ¿verdad? Pero a veces a nosotros nos rodea el entorno y miramos cuánta injusticia, cuánta maldad nos rodea, ¿verdad? Y bueno, nosotros a veces optamos por desanimarnos y decimos, bueno, al final cada quien se sale con la suya, ¿verdad? Entonces, lo mejor es aplicar la ley del más fuerte, pues, y sálvese quien pueda. Cuidado, hermano, cuidado con ese pensamiento, porque esos pensamientos no son de Dios. A veces usted dice, pero ya me aburrí de escuchar de que todo se lo dejo a Dios y que Dios se va a encargar. Mejor hago justicia por mi propia mano. No, el Señor se va a encargar y Él quiere que nosotros a través de todas estas cosas y circunstancias, nosotros aprendamos y que podamos discernir qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y qué tan cerca estamos, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta enseñanza es para que estemos apercibidos de los tiempos, ¿verdad? Nos demos cuenta de lo que pasa. Bueno, cada día que pasa es un día menos en la cuenta regresiva. El día se acerca, el día en que vamos a ser arrebatados en las nubes, los hijos de Dios, y estaremos con Jesús por toda la eternidad. Amén. A mí me gusta mucho un pasaje que está en Malaquías capítulo 3 y a ver, no lo tengo, bueno, sí, no lo copié, pero lo tengo aquí en la mera espada. Dice Malaquías capítulo 3 del 14 al 17. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice así, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y perdonaré sus pecados como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, va a haber un día en el que sí, Dios va a hacer justicia y Él se va a acordar de nosotros. Muchas veces quizás vemos tantas cosas alrededor y sí, quizá usted vea al vecino que no es creyente y que es una persona completamente desordenada, pero tiene buen carro, buen trabajo, eh, hace fiestas a cada rato, ¿verdad? Tiene plata. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible? Pero aquí el Señor ya dejó establecido que el día en que Él actúe, ahí se va a ver. Y dice que nosotros somos para Él especial tesoro. Solamente creámoslo, somos especial tesoro para Él. Entonces, no nos dejemos llevar por los muchos. Recordemos también que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Seamos esos pocos nosotros de calidad, que busquemos fervientemente al Señor y que busquemos la paz y la santidad, pues a través de eso nosotros vamos a lograr ver al Señor. Seamos de esos que busquen y que logremos escapar de la ira venidera, pues para eso debemos nosotros también de estar atentos a la voz de Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros, que el Señor siempre sea su auxilio, su pronto auxilio, que el Señor le guarde ahí donde está y que esta palabra haya sido de edificación, que esta palabra nos haya confrontado también y que nosotros podamos determinar serle fiel al Señor en cada uno de nuestros días. El día se acerca,
pronto, muy pronto sonará la trompeta y el Señor va a venir por su pueblo. Oremos. Señor amado, gracias te doy en esta hora por la vida de cada uno de tus hijos que están escuchando tu palabra. Gracias te doy por cada una de las familias aquí representadas. Gracias te doy, Dios, porque nos has permitido estar atentos a tu palabra, porque nos has permitido ser edificados a través de ella. Yo te ruego, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando y la vida de cada uno de aquellos que quizá también estén escuchando y no te conocen aún, que ellos sean confrontados, que sean tocados por esta palabra, de tal manera que puedan determinar un cambio en sus vidas, de tal manera que puedan decidir seguir a Cristo y no mirar atrás. En el nombre de Jesús, Dios, te ruego que bendigas a toda la iglesia, Señor, y que estés con cada uno de nosotros siempre. Señor, anhelamos tu venida, esperamos tu pronta venida, y yo sé que pronto vendrás. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos, y que estemos bien y en paz con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Iglesia de Cristo Ebenezer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.